Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. El privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa para juntos glorificar y exaltar su nombre. De verdad que es un privilegio estar en la casa de Dios en esta mañana. Sabemos que oramos ahorita porque tenemos muchos hermanos afectados por diferentes virus, diferentes enfermedades. Así que sigamos orando por esos hermanos que están en esas dificultades. Quiero recordarles, hermanos, que mañana iniciamos ESER, si el Señor lo permite. Iniciamos un grupo nuevo de ESER. Ya hemos tenido 5 grupos, 3 graduaciones, 82 graduados. Es una cosa preciosa, hermanos. En 6 años de historia que tiene el ministerio ESER en esta iglesia. Así que damos gracias, Señor, por esa bendición que nos ha dado. Así que mañana reiniciamos nuestros estudios y yo sé que esa primera materia de ser el carácter del servidor es una materia que nos ayuda a descubrir cuál debe ser el carácter, cuál debe ser la conducta de un hijo de Dios. Y precisamente algo parecido vamos a ver hoy, después de una pausa de 4 semanas en nuestra serie sobre la carta a los filipenses. Es un pastor que está en una cárcel por causa del evangelio. Él no está preso porque hizo una fechoría, él no está preso porque hizo algo malo, no, él está preso porque está proclamando el evangelio en medio de una cultura antidios, en medio de una época que se resistía a Dios, y él está preso por causa del evangelio, y lejos de amargarse, lejos de estar quejándose delante de Dios, Señor, ¿y por qué a mí si yo soy tu hijo? ¿Y por qué a mí si yo hice esto? Lejos de vivir en amargura, él escribe la carta del gozo. Desde un calabozo romano escribe la carta del gozo. Y hoy vamos a retomar nuestra serie de estudios expositivos en Filipenses. Y vamos a ver la última sección del capítulo 1 en esta extraordinaria carta. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 30. Les voy a suplicar que me acompañen leyendo la palabra de Dios. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Hermosa la palabra de Dios, hermanos. Y quiero leer el versículo 29 de nuevo, me lo permitan, por favor. Versículo 29 dice: porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son, Señor, nuestra luz, como dijo el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Señor, tu palabra es el mapa, tu palabra es la brújula, tu palabra es el GPS que nos guía, la carretera que nos lleva a ti. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, ruego, suplico, imploro en tu presencia que pese a las debilidades de quien predica,
que pese a las limitaciones de quien predica, que Cristo pueda ser exaltado en esta hora. Que nosotros podamos comprender tu palabra. Señor, suplico que seas conmigo en esta hora, que tengo el privilegio de compartir tu palabra. Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que tu favor sea con nosotros. Que cada uno de nosotros podamos ser edificados en la fe. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, entender cómo luce una vida digna del Evangelio. Y que aquellos que estamos lejos de eso podamos ser acercados a ti. Confrontados, confortados y fortalecidos por tu palabra. Que ella nos guíe. Que tú por medio de tu gracia, Señor, tú que prometiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y lo haces por medio del Espíritu de Dios, que guíes nuestras vidas. Que nos ayudes a tomar decisiones firmes en base a lo que tu palabra nos enseña. Y que podamos vivir vidas congruentes. Que podamos vivir vidas dignas del Evangelio. Señor, rogamos esto. En el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío. Pablo, desde una prisión romana, él anima a los creyentes. De nuevo, él está preso. Es un pastor que está encarcelado. Y lejos de quejarse, él anima a los creyentes. Él los anima a estar unidos. Él los anima a estar firmes en un mismo espíritu. Y eso combatiendo por la fe. En otros pasajes de la Biblia, nosotros vemos cómo se nos manda, específicamente en la carta de Judas, a estar presto para presentar defensa de la esperanza que tenemos en Cristo, de la fe. Este pastor también exhorta a sus ovejas a vivir una vida que sea digna del llamamiento que han recibido, digna del Evangelio. La última vez que hablamos de Filipenses, los últimos versículos que vimos antes de la visita al pastor Otto, hablamos de una vida centrada en Cristo. Y ahora vemos que este pastor continúa hablándole a sus ovejas sobre una vida digna del Evangelio. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa en la práctica vivir una vida digna del Evangelio? Hermanos, a la luz de nuestro texto, nosotros queremos explorar lo que significa vivir una vida digna del Evangelio. Es una vida que refleja la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Es una vida congruente en lo que yo digo y en lo que yo soy. Es el eslogan del ministerio de ser. Ser para poder hacer. ¿Por qué? Porque la idea es que tengo que ser primero algo para luego hacer otra cosa. Lo que yo hago no necesariamente debe definirme. Lo que yo pueda hacer para Dios no necesariamente debe definirme, sino lo que yo soy. Comer mangú no te hace dominicano. O sea, venir a la iglesia no te hace cristiano. Leer la Biblia no te hace cristiano. Hay gente que lee la Biblia y no son cristianos. Hay gente que viene a la iglesia y no son cristianos. Orar no te hace cristiano porque hay gente que ora y no son cristianos. Ahora, todo eso lo hace un cristiano, pero no necesariamente eso hace a un cristiano. Lo que hace a un cristiano es haberse rendido a Cristo, haber reconocido que es un pecador, haber corrido a los pies de Cristo y entregarle toda su vida a Cristo y ya no vivir para Él, como dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que hoy queremos ver básicamente, hermanos, tres verdades esenciales.
A la luz de nuestro texto queremos ver una nueva identidad. Lo segundo, una vida activa. Y lo tercero, un impacto transformador. Veremos una nueva identidad, una vida activa y un impacto transformador. Así que veamos en primer lugar una nueva vida. Y para eso vamos a leer la primera parte del versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Y de ahí es donde viene nuestro título. Una vida digna del Evangelio. Él está diciendo solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y como dice un autor, la palabra digna sugiere un estándar elevado. La palabra digna sugiere algo alto. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, se espera de esa persona que se parezca a Cristo. Porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Y cuando alguien dice o se identifica como cristiano, la gente espera una conducta. Yo recuerdo un día que recibí un rebase de esos de cortes de patelito, como dicen, usted va en la pista y alguien le rebasa y casi le da al carro suyo y tenía un pescadito grandote en la ventana de atrás. El tipo era cristiano. Entonces su carro lo identificaba como cristiano, pero su rebase no lo identificó mucho, ¿no? Entonces, cuando alguien se identifica como algo, y estamos hablando, hermano, es que la palabra digna sugiere un estándar elevado, una vida que refleja grandeza y refleja santidad, refleja la grandeza y la santidad del mensaje que hemos recibido. Cuando alguien dice algo así, entonces nosotros entendemos eso. Ahora, ¿qué significa vivir una vida centrada en el Evangelio? ¿Qué significa eso? Significa que nuestras vidas deben ser un testimonio viviente de la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Vivir una vida digna del Evangelio significa que nuestras vidas deben ser un testimonio viviente de la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Hermanos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes deben ser coherentes con la fe que nosotros profesamos. La Biblia nos identifica como embajadores de Cristo. Un embajador es un representante de una nación ante otra nación. Como esa persona camina y vive, puede ser que la gente tenga una opinión de qué es esa nación, porque él representa a esa nación. La representa en cómo vive, la representa en cómo actúa. Así que la Biblia nos identifica como embajadores de Cristo. Hermanos, antes de conocer a Cristo, estábamos esclavizados del pecado. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos presos de nuestras pasiones, presos de nuestros deseos. Pero al recibir a Cristo fuimos hechos nuevas criaturas y nuestra identidad ha sido transformada radicalmente. Y me encanta ese comentario del pastor John Stott, fallecido ya. Lo leo de nuevo. Antes de conocer a Cristo estábamos esclavizados del pecado y nuestras vidas estaban centradas en nosotros mismos. Después de conocer a Cristo fuimos hechos nuevas criaturas y nuestra identidad ha sido radicalmente transformada. Ya no somos criaturas, somos hijos. Y dice el apóstol Pablo, y si somos hijos también somos herederos. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Este es un texto hermoso. Segunda a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Ya no puedo hablar como hablaba antes.
Ya no puedo comportarme como me comportaba antes. Ya no puedo vestirme como me vestía antes. Yo recuerdo que a una hermana, como dice el pastor Otto, hermana ayudándola, a una hermana le dijeron: hermana, cuando usted se viste en la mañana para venir a la iglesia, ¿cuál es su intención? ¿Adorar a Dios o mortificar a los hermanos? O sea, ¿cuál es mi intención a la hora de ponerme lo que me pongo? ¿Que Dios sea glorificado o que los hermanos sean mortificados? ¿Cuál es la intención mía a la hora de ponerme lo que me pongo? Hermano, el que está en Cristo es nueva criatura. Su vida ha sido transformada. Y sí, hermanos, no es un cambio por fuera, es un cambio de adentro, pero ese cambio de adentro se refleja hacia afuera, se identifica. Yo no fui salvo, usted no fue salvo por obras. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe. Ahora, esa gracia y esa fe se nota, se ve a través de las obras. Fui salvo para buenas obras. Y Santiago dice que la obra sin fe está muerta. Nuestros valores ahora son muy diferentes a los valores del mundo. En lugar de buscar placer, riquezas y poder, ahora buscamos la santidad, la justicia y el amor al prójimo. Vivimos en una sociedad, vivimos en una era que filosóficamente ha sido descrita como la era postmoderna y ya se habla de otro factor social más. El individuo de este tiempo quiere obtener mayores cosas con menor esfuerzo. Vivimos en la generación de drive-thru. Yo pido algo aquí y tienen que dármelo en minutos o en segundos, y si no me lo dan, tengo problemas. Yo recuerdo que andaba con mi esposa y estábamos en un aeropuerto, me parece que fue en Atlanta, y vamos a un lugar a pedir comida, a comprar comida. Y yo recuerdo que cuando yo pido la orden y pago, me trajeron la orden. Yo dije, no, yo no me voy a comer eso. Yo no me voy a comer eso. Esto es demasiado rápido. El individuo postmoderno quiere alcanzar mayores cosas con menor esfuerzo. El individuo postmoderno quiere obtener placer y evitar el dolor. Todo lo que sea placer, él lo quiere, y todo lo que le traiga dificultad, él no lo quiere. Por eso el individuo postmoderno piensa en placeres, su mente y su corazón está en las riquezas y en el poder. Él quiere manejar poder, él quiere manejar influencia, él quiere notoriedad, él quiere que su nombre esté alto. Lo que lo definen son los likes, los views. Como decía alguien, busca view, busca like. Hay gente así, que postean una foto y si no reciben like, se deprimen. Si no reciben reconocimiento, se deprimen. Hay gente que vive por el reconocimiento. Y eso lo vemos desde los niños, que hacen algo y ellos quieren un aplauso. Y si usted no se lo da, se molestan. Porque hay gente que vive para eso. Ahora nosotros debemos buscar la santidad, la justicia y el amor al prójimo. Debemos buscar eso. Estos valores, la santidad, la justicia y el amor, estos valores son características distintivas de aquellos que han nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo puede ser identificada con esas características. Así que, hermano, habiendo visto en primer lugar una nueva vida, es una vida transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Veamos en segundo lugar, hermanos, una vida activa. Dios me dio una nueva vida, pero esa vida Dios me la dio para que yo sea activo en Él, para que haga cosas. No fui salvo por obras,
fui salvo para buenas obras. Filipenses capítulo 1, versículo 27 de nuevo. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. La lucha espiritual es una realidad que todos los cristianos enfrentamos, pero como dice el pastor Miguel Núñez, esa no es un enfrentamiento de poderes. La lucha espiritual no es un enfrentamiento de poderes. No es como algunas personas la han pintado, como ese enfrentamiento cósmico que se dio en algún momento en el cielo, cuando Satanás se sublevó y dijo: subiré a lo alto y me sentaré en el trono y me haré semejante al Altísimo, y convenció a un grupo de personas o de ángeles y quiso ir a usurpar el trono de Dios. Y Dios se quedó tranquilo, sentado en su trono, ni se molestó en enfrentarlo, simplemente mandó a Miguel y 2 o 3 muchachos. Vaya, resuelvan ese problema. La gente cree que la lucha espiritual es una lucha de poderes. Pero de acuerdo al pastor Miguel Núñez, es una batalla por la verdad. La lucha espiritual que tú y yo tenemos es una batalla por la verdad de Dios. Es una batalla por un correcto entendimiento de lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque el mundo nos dice que podemos violar un mandamiento de Dios apelando al amor. Dios ha dicho en su palabra que Él aborrece la conducta que se hace hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero esta sociedad ha dicho que el amor está por encima de ese mandamiento y apelan al amor para violar un mandamiento de Dios. Es que Dios es amor y como Dios es amor vamos a violar su ley porque el amor está por encima de la ley. Eso es lo que dice esta sociedad. Hay una batalla por la verdad. Hay una batalla por la verdad y la vemos en diferentes ámbitos. Y hay un montón de iglesias que antes eran ortodoxas que han sucumbido ante la presión. Han caído presas de la presión. Esa es una batalla por la verdad. Hay un montón y el grupo de mayor crecimiento en Estados Unidos de cristianos es el grupo de cristianos nominales. Personas que usted no sabe lo que ellos creen y personas que no viven como cristianos, pero ellos se identifican como cristianos porque van a la iglesia, leen la Biblia y participan de algunas actividades. Ese grupo ha crecido de una manera impresionante. Un grupo de personas a tal grado que en Estados Unidos se calcula que solo hay 22 millones de cristianos ortodoxos. 22 millones de cristianos que pudiéramos decir que son de una doctrina sana. Hay un montón de personas que han dicho que porque ellos leen la Biblia y porque van a un club de Biblia, ellos son cristianos y no asumen lo que la Biblia identifica como un cristiano. Y a ese grupo se le llama cristianos nominales. Y es el grupo de mayor crecimiento en Estados Unidos. Nosotros, hermanos, tenemos una lucha y esa lucha es por la verdad. Y en nuestra mente, en nuestros corazones, luchamos con eso. Es una lucha por la verdad. Pero a pesar de esa lucha y a pesar de los avances tan enormes que tienen eso, no podemos tener temor. No debemos temer, hermanos. Porque aquellos que se oponen al evangelio están destinados a la perdición. Mientras que nosotros estamos destinados a la salvación. Y en el versículo 28, el apóstol Pablo aclara esta verdad. Versículo 28, Filipenses capítulo 1, versículo 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. No te atemorices por aquellos que te adversan. De ninguna manera. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Esto es de Dios. No te atemorices.
No tengas temor del avance de los adversarios del evangelio. Para ellos es señal de perdición, pero para ti es señal de salvación. Hermanos, somos soldados en una guerra espiritual, pero nosotros estamos en el equipo ganador. Esa batalla está asegurada. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Vivir en santidad. No vivir para mí, vivir para Dios. Porque el campeón de esta batalla es el Señor. Pero yo lo que tengo que asegurarme es que estoy en el equipo del Señor. Si estoy en Cristo, ganaré la contienda espiritual porque Él peleará por mí. Ahora yo debo asegurarme de estar en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37, Romanos 8, 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la victoria asegurada en esta contienda espiritual, hermanos. Así que habiendo visto una nueva creación, una nueva criatura, lo que somos en Cristo, y habiendo visto ese llamado a una vida activa, veamos en tercer lugar un impacto transformador. Ahora veremos ese aspecto sorprendente de la vida cristiana, porque después de ver que somos nuevas criaturas, que hemos sido llamados a una vida activa, que tenemos la victoria asegurada de la contienda espiritual, ahora este pastor que está escribiendo desde una prisión a sus ovejas y que el Espíritu de Dios preservó estas palabras para ti y para mí, porque la Biblia es el libro de Dios, las palabras de Dios escritas en palabras humanas. Y ese, como le llaman, el libro siempre nuevo, que sirvió para una generación y Dios lo preserva para otra. Ahora nosotros vemos un aspecto sorprendente de la vida cristiana y es el privilegio de sufrir por Cristo. Pero a esta generación no le gusta eso. Vivimos en la generación del que lo quiere suave. Vivimos en la generación de yo no lo recibo. Vivimos en la generación que entiende que si a un cristiano se le rompe una uña, arma un pleito. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, a mí no se puede romper una uña. Vivimos en la generación de que si alguien está en una fila, en una cola y tiene mucho tiempo, se queja y dice, ¿cómo va a ser que un hijo de Dios esté aquí haciendo una fila? Porque nos hicieron creer que nosotros somos cabeza y no cola, que estamos encima y no debajo, y que nosotros somos los vencedores y que nada nos puede pasar, que no nos podemos enfermar, que no podemos perder un trabajo, que nada nos puede pasar. El falso evangelio de la prosperidad promovió eso. Alguien decía que si el amor de Dios se midiera por la sanidad y la prosperidad económica, Dios odiaba al apóstol Pablo. Lo voy a repetir. Si el amor de Dios se reflejara en la sanidad física y la prosperidad material, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo vivió escasez y vivió enfermo. Y en 3 ocasiones le rogó al Señor que lo sane y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero me encanta cómo lo ilustra Spurgeon. Imagínese un pececito de esos de colores, un beta o un guppy, una cosita de esa. Imagínese un pececito chiquitito así, que se está quejando que no tiene espacio. Y de repente lo llevan al océano y le dicen, ¿te basta con este chin de agua? Eso es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Bástate mi gracia. Su enorme
gracia. No era un simple consuelito, no, hombre, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona. No, que te baste toda mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es un privilegio sufrir por Cristo. Eso es lo que él está diciendo, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a ustedes se le ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esta generación detesta esa idea y dice, no lo recibo. Sufrir, pero no sufrir porque yo no fui buen proveedor para mi familia. No sufrir escasez económica porque no quiero trabajar o porque me porto mal en el trabajo y me despidieron. No sufrir porque yo no ahorro. No es de ese sufrimiento que se está hablando. O no sufrir porque me enfermé del estómago, porque yo como lo que sea y a la hora que sea. No es de ese sufrimiento que estamos hablando. Estamos hablando de sufrir por la causa de Cristo, por el Evangelio. Ese es el sufrimiento que trae dicha y bienaventuranza. Ese es el sufrimiento que nos hace bienaventurados. No es sufrir. Sufrir no es algo que nosotros deseamos, hermanos. Pero puede ser una oportunidad que Dios usa para moldear el carácter de Cristo a nosotros. Dios puede usar el sufrimiento, Dios puede usar las pruebas, Dios puede usar las dificultades para moldear el carácter de Cristo en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 30, pero ahora lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, estamos juntos en esta lucha, la batalla por la verdad, donde hay adversarios, gente que se opone a la verdad de Dios. Y dice, estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Él está diciendo, no ha terminado todavía. Todavía estoy en lucha. Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Hermano, por naturaleza no consideramos el sufrimiento como un privilegio. De nuevo, yo quiero aclarar que es el sufrimiento por Cristo. ¿Por qué? Porque si usted se estacionó donde no debía y le pusieron un ticket, usted dice, aquí sufriendo por el Evangelio. No, usted está sufriendo porque se estacionó mal. Así que no confundamos esta cosa. Una persona que dijo, yo le doy gracias a Dios que me permitió pecar porque ahora aprendí que no, ¿qué pasó ahí? Que le da gracias a Dios que le permitió pecar porque en medio de ese pecado aprendió una lección. No, le doy gracias a Dios porque a pesar de mi pecado me perdonó y me dio una lección. Es diferente. Yo no le doy gracias a Dios porque pequé, le doy gracias a Dios porque a pesar de que pequé, Él me perdonó, me restauró y me enseñó cosas nuevas. Miren la diferencia entre dar gracias a Dios porque a pesar de mi debilidad, porque a pesar de mi descuido, porque a pesar de lo que yo he hecho, Él me ha amado, me ha sostenido, me ha perdonado y me ha restaurado a pesar de eso. Dios es bueno en gran manera, mis hermanos. Estamos juntos en esta lucha. Pero han visto que mi lucha, ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. De nuevo, Pablo consideró un privilegio sufrir por Cristo. Nosotros por naturaleza consideramos que el sufrimiento no es un privilegio. Pero cuando sufrimos por representar a Cristo con fidelidad, nuestro mensaje y nuestro ejemplo impactan la vida de otros y la nuestra. Cuando sufrimos por causa de Cristo, no cuando somos imprudentes, sino cuando sufrimos por causa de Cristo. Y Él nos ha mandado a esto. Hechos, capítulo 5, versículo 41, fue un texto que Milton citó el domingo, el viernes en el estudio bíblico. Hermano, mire, vengan los viernes. Estamos estudiando los viernes aquí y Milton nos dio una enseñanza sobre el tema hablar de Cristo.
Y este fue un texto que él citó en la enseñanza del viernes. Los apóstoles, Hechos 5:41, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Cristo. Fueron azotados, fueron golpeados y le dijeron no hablen más en este nombre. Y oiga lo que le dice, ¿considera usted que es mejor obedecer a Dios o a los hombres? Le dijeron que no hablen en ese nombre, lo azotaron, lo pusieron en la cárcel. Dios envió un ángel y ese ángel abrió la puerta de la cárcel. Cuando fueron a buscarlo a la cárcel y dijeron, ¿dónde están los presos? Están allá hablando y enseñando en público. Cuando le dicen, no enseñen en ese nombre. Y lo azotaron con vara. Agarraban una varita, como un palo de escoba, finito así, y le daban 39 varazos. Ese era azotarlo con vara. Dije porque el 40 era muy fuerte, entonces le daban 32. 40 es demasiado, vamos a darle 39. Y ellos salieron de ahí gozosos, porque Dios los tuvo por dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Un comentarista señala que el sufrimiento tiene algunos beneficios adicionales. Y él presenta 4 de esos beneficios. El sufrimiento tiene estos beneficios adicionales. Número 1, desvía nuestros ojos de las comodidades terrenales. El sufrimiento nos ayuda a entender que este mundo no es nuestro hogar, que estamos aquí de paso, que este no es nuestro hogar, hermano. Los 80, 90, 100 años que Dios te permita vivir. Este es nuestro hogar. Vivimos en un mundo caído. Lisandro siempre recuerda que no podemos esperar cosas buenas de un sistema malo. No podemos esperar nada bueno de este sistema. A veces nos sorprendemos. ¡Wow! Pero mira qué pasó. Pero es que es un sistema caído, anti Dios. El sufrimiento nos recuerda, hermanos, a no poner nuestros ojos en las cosas terrenales, sino en las cosas eternas. Todavía estamos en un mundo caído. Tenemos un cuerpo caído. Sí, la imagen de Dios ha sido restaurada en nosotros, pero todavía hay gente que le da artritis. Todavía hay gente que se quiere ir para Florida. Cuando llega el frío, hay gente que se quiere ir a Florida. Y cuando está en Florida, que llega el calor, quiere volver para atrás. Yo conozco gente que está en ese relajo. Se han mudado varias veces por allá y por acá. El sufrimiento nos recuerda, hermanos, o el sufrimiento desvía nuestros ojos de las condiciones terrenales. El sufrimiento desarraiga a los creyentes superficiales. Aquellas personas que no son creyentes genuinos, el sufrimiento los desarraiga. Cristo contó una parábola sobre el sembrador. Y él dice que el sembrador salió a sembrar y cuando tiró su semilla, parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Otra parte cayó entre pedregales y subió rápido, pero el sol las quemó. Y otra parte cayó entre espinos, creció con los espinos y los espinos la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y 100 por uno. Cuando los discípulos le preguntan, pero explícanos esa parábola, Cristo empieza a explicarle las parábolas. Él dice, el sembrador es el Señor que riega la palabra. La semilla es el evangelio y la tierra somos nosotros. Los que cayeron junto al camino son aquellos que se les da la palabra, pero viene el maligno y la roba de ellos. Los que cayeron entre pedregales fueron aquellos que recibieron la palabra, la recibieron con gozo, pero no teniendo raíz suficiente, crecieron, brotaron rápido, dieron luz, mostraron brillo, pero no tenían fundamento. Entonces cuando vino la prueba, se secaron. Y los que cayeron entre espinos son aquellos que recibieron la palabra, crecieron, pero las dificultades de la vida, las pruebas, los hicieron apartar de la fe. Entonces,
Las pruebas desarraigan a los cristianos superficiales. A los cristianos que no tienen su mente, su corazón puesto en Cristo, sino en los beneficios de Cristo. Porque hay gente que viene al evangelio porque le dijeron, llega para allá, porque si tú llegas para allá, mira, oye, vamos a hacerte negocio. Ven a la iglesia, pasa al frente y repite la oración del penitente. Te aseguro que tendrás prosperidad material. Va a tener dinero tú, te va a ir bien. No te va a enfermar nunca. Vas a vivir feliz. Tendrás un matrimonio estable, un matrimonio feliz. Tus hijos serán bien educados. Tus hijos serán las personas lo mejores del mundo. Tendrán buena carrera, se van a casar bien. Ven a Cristo y te van a dar todo esto. Y la gente viene a Cristo. Pasan los días, pasan los años. Y el matrimonio tiene sus dificultades. Los hijos están medio mal criaditos. La economía como que no está muy buena. Entonces la gente dice, pero ¿y entonces? Y se van. Recuerdo una persona que vino a la iglesia y después de 3 semanas dijo, no vuelvo a la iglesia. ¿Y por qué? Porque Dios no me ha resuelto. Y ahí hay que decir, wow. Me voy porque Dios no me ha resuelto. Alguien dijo que la manera que tú usas para traer a alguien a Cristo es la misma manera que tienes que usar para que permanezca en Cristo. El sufrimiento desarraiga a los creyentes superficiales. El sufrimiento fortalece la fe de aquellos que persisten. Aquellos que persisten, el sufrimiento fortalece su fe. No te conté de la cuarta tierra, la que cayó en buena tierra, que creció a su tiempo y que dio fruto porque creció a su tiempo, porque se arraigó en Cristo, porque fue sembrado en el Señor. Y el sufrimiento sirve de ejemplo a aquellos que puedan seguirnos. Eso hace el sufrimiento en nuestras vidas. Mateo capítulo 5, versículos 12 y 13. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Es un privilegio sufrir por causa de Cristo, pero por causa de Cristo es un privilegio, hermanos. ¿Qué aprendemos de nuestro texto? ¿O qué aprendimos de nuestro texto? Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Qué aprendimos, hermanos? Aprendimos que vivir una vida digna del evangelio significa que nuestras vidas deben ser un testimonio viviente de la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Y ahí usted lo puede ver. Aprendimos que vivir una vida digna del evangelio significa que nuestras vidas deben ser un testimonio viviente de la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Hermanos, nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes deben ser coherentes con la fe que profesamos. Qué triste que Cristo dijera de los fariseos y de los escribas, hagan lo que ellos dicen, pero no vivan como ellos viven. Spurgeon decía, ese predicador predica tan bien que cuando él está en el púlpito nadie quiere que baje. Pero vive tan mal que cuando está abajo nadie quiere que suba. Eso decía Spurgeon de un predicador. Él predica tan bien que nadie quiere que termine el sermón. Pero vive tan mal que nadie quiere que predique. No hay congruencia en eso. Lo segundo que aprendemos, hermanos, o lo segundo que aprendimos,
Aprendimos que el Señor puede utilizar el sufrimiento para moldear nuestro carácter. El Señor puede usar las pruebas, las dificultades para moldear nuestro carácter. Cuando pases por momentos difíciles, recuerda que el Señor está contigo, hermano. Él dijo: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este texto, Isaías 41:10, fue un texto que Dios le dio al pueblo del pacto en un momento de aflicción, pero que el Señor lo preservó hasta hoy, para ti y para mí. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. En medio de las pruebas, en medio del dolor, nosotros aprendemos a poner nuestros ojos en el Señor. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice: no dará tus pies resbaladeros, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios, el Señor es nuestro guardador, Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna ni de noche. El Señor es nuestro guardador. Él nos guardará de todo mal. Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. No se dormirá el que te guarde, hermano. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. El sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer y desarrollar nuestro carácter, un carácter semejante a Cristo. En los momentos de dolor, en los momentos de angustia y de sufrimiento, es cuando más nos acercamos a Dios. No tenemos de otra. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? A Dios podemos conocerlo en medio de la aflicción. Cuando tú tienes un muchacho a las 3 de la mañana, enfermo, y usted está impotente y no encuentra qué hacer, eso lo tiene que llevar a clamar. Ahora, si tiene un corazón duro, lo lleva a quejarse. Todo a mí, como el chavo. Todo yo, todo yo, todo yo. Pero debo alzar mis ojos al Señor y orar. Y lo tercero que aprendimos, hermanos, fue que recordamos que somos la luz del mundo. Nuestras vidas deben brillar tan intensamente que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Finalmente, mis hermanos, la vida cristiana no es un viaje, es una meta. Escuché esa frase, no recuerdo de quién, pero me encantó. La vida cristiana no es una meta. No, la vida cristiana es un viaje, no la meta. No es de que yo voy a ser cristiano, no, es un viaje. Yo voy siendo cristiano. Porque hay gente que dice, no, yo quiero ser cristiano, pero que yo no voy a poner a Dios de relajo. ¿Y quién dice que tú no lo estás poniendo de relajo ahora mismo? Porque hay gente que usa la excusa de yo no voy a poner a Dios de relajo, pero ahora mismo lo está poniendo de relajo porque Él te está hablando y tú no le estás haciendo caso. Ahora mismo lo está poniendo de relajo porque Él quiere que tú hagas algo y tú no lo estás haciendo. La vida cristiana es el camino, no simplemente la meta. No, yo aspiro a ser cristiano, no, yo voy.
Entro en el proceso, conozco a Cristo, camino con Él, crezco con Él. Entro en un proceso de discipulado para parecerme más a Cristo. Vivir una vida digna del Evangelio es un llamado a participar en la obra de Cristo en el mundo. Vivir una vida digna del Evangelio no es una tarea fácil, hermano. No, esto no es fácil. Es difícil, pero con la ayuda del Señor podemos lograrlo. Cuando yo soy débil, tengo que ir donde Dios y decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi pecado. Ayúdame en mi orgullo, en mi soberbia. Ayúdame en este carácter que necesita mucho de Cristo. Yo necesito todos los días orar y acercarme a Dios. Porque el día que estoy lejos de Dios, cometo los errores, usted no se imagina. Yo necesito su gracia. Y usted también. Y usted también, hermanos, necesitamos todos los días la gracia de Dios sobre nuestras vidas, para que nos ayude a crecer conforme a la imagen de Cristo, para que Él pueda poner esa estampa, esa imagen en nosotros. Seamos conscientes de que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Hermanos, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Nuestras acciones hablan muy fuerte. Yo le conté a usted lo que me hizo mi hermano en una ocasión. Yo era quizás nuevo creyente y traté de predicarle a mi hermano. Tengo un hermano que priva en filósofo. Y yo un día estoy tratando de predicarle. Y uso palabras muy hermosas como hijo del diablo, arrepiéntete si no te vas para el infierno. Cosas así que regularmente usamos como predicando con pic. Y yo recuerdo que él me dijo, habla más alto, que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír lo que tú dices. Mi respuesta en este tiempo no fue esta, pero hubiera sido wow. Así que, hermanos, seamos conscientes de que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Cada día tenemos la oportunidad de crecer en santidad y acercarnos más a Cristo. Es una oportunidad que Dios nos da. Ayúdame a ser como Cristo. Cada día es una oportunidad, hermanos. Al abrazar nuestra identidad como hijos de Dios, podemos experimentar un gozo y una satisfacción que el mundo no nos puede dar. Es la tesis final de Filipenses. Hallarás gozo viviendo una vida digna del Evangelio. Hallarás satisfacción plena en Dios, aún a pesar del sufrimiento. Por eso Pablo y Silas, aún encarcelados, cantaban himnos y los presos les oían. Porque aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, aún en medio de la dificultad, ellos hallaron gozo y pudieron cantar. Santiago dice que el que esté triste que haga oración y que el que esté alegre que cante alabanza. Usted no se imagina las veces que he ido triste, llorando y orando y he terminado cantando. Eso lo encontramos en Cristo. Así que, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude, que podamos vivir una vida digna del Evangelio, una vida que le honre y le glorifique. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía. Gracias, Señor, porque nos has amado tanto que abre nuestros ojos para que podamos ver nuestra propia condición y clamemos a ti por misericordia. Señor, ayúdanos a vivir una vida digna del Evangelio. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos vivido para nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque le hemos dado rienda suelta, Señor, a nuestras vidas sin ti. Ayúdanos a regresar.
Señor, guíanos por el camino, muéstranos la luz, muéstranos, Señor, la senda. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Vidas dignas del Evangelio que te honren, que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta vida lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que podamos decir, con Cristo he sido juntamente crucificado. Señor, danos tu gracia. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.